Esta es una transmisión en vivo desde Provoto. Les saluda Fátima Laguna. Con mascarillas, pero sin distanciamiento social, estudiantes en Nicaragua regresaron a las aulas de clases de colegios públicos y algunos privados en medio de la pandemia del coronavirus en el país. A continuación tenemos la opinión de la coordinadora de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, que nos hablará acerca de las medidas de bioseguridad que han implementado los estudiantes, maestros y padres de familia para este regreso a clase. Veamos a continuación. Ayer lunes 1 de febrero, fecha en que se inició el curso escolar 2021, la entrada de los estudiantes fue más o menos regular. Vimos mucha preocupación en los padres de familia, preocupándose porque sus hijos llevaran la mascarilla, que llevaran su botellita de alcohol. Esta es la preocupación de los padres de familia, pero no pudimos comprobar si en las escuelas, en el interior de las escuelas se estaban preocupando por este bienestar en los alumnos, esta forma de protegerlos, porque el gobierno no permitió la entrada de ningún periodista a los centros escolares. Y pensamos que si el gobierno estuviera haciendo bien las cosas, si estuviera cumpliendo con las medidas de protección para la comunidad educativa, pues encantado debería dejar entrar a los periodistas para que ellos den fe de que esto se esté realizando bien. La Unidad Sindical Magisterial demanda al gobierno que oriente a sus delegados para que dejen a los maestros hacer su trabajo y que el 100% de su labor sea dedicado a la educación, a la instrucción, a fomentar valores cívicos y morales ya perdidos y así poder mejorar la calidad de la educación. Que los supervisores sean vigilantes efectivos para que las medidas de protección se cumplan y así evitar el contagio de la pandemia, ya que el personal de salud de los hospitales pagan las consecuencias del descuido, imprudencia, ignorancia y yoquepierdismo de los que no utilizan las mascarillas. Demandamos a los delegados departamentales que cese el acoso, la intimidación y las amenazas de despido a los maestros que no piensan como ellos. Pedimos respeto para el Magisterio Nacional. Por 20 años, Provoto negoció con 3 gobiernos y 3 asambleas legislativas. La ley que permite la cedulación de los nicaragüenses en el exterior se aprobó, pero se engavetó. 1 millón viven afuera, con iguales derechos, y no existe grupo financiero, bancario, económico, privado, ni descentralizado que produzca al país lo que sus hijos en el exterior le generan. 1.600 millones de dólares anuales que los recibe el 40% de la población y que contribuye con el 10% del Producto Interno Bruto, y no pueden votar. Provoto para la cedulación y voto en el exterior y en el país. La directora general de la Oficina de Instalación del Mecanismo COVAX en un comunicado oficial expresó: le complace informarnos que Nicaragua recibirá 504,000 dosis de la vacuna durante las próximas semanas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua debido al COVID-19. Las pruebas que cumplen con los CDC para COVID-19 no están disponibles o los resultados no siempre están disponibles dentro de los 3 días calendario posteriores a la prueba, por lo que los viajes deben de esperar retrasos al regresar a Estados Unidos. Julio Morales, expreso político y coordinador de los movimientos 19 de abril, arremete contra la oposición llamándoles blandengue a Cristiana Chamorro, Fabio Gadea y sobre todo a Carlos Tunerman. La oposición aquí ha sido blandengue. Quien dice que el fulano o la fulana tiene la aceptación del pueblo. La desesperación del pueblo hace que nos fijemos en él o en ella. Pero aquí debería de haber elegir al candidato cuando se vaya a elegir democráticamente y que el pueblo sea el que lo elija. No es que porque es la hija o el hijo de fulano, porque tiene o porque tuvo un familiar, entonces o porque el COSEP está apadrinando o respaldando a X candidato, nosotros vamos a respaldarlo.
que si el pueblo elige a Francisco Castillo de candidato, hombre, el pueblo te eligió, vamos a respaldarte. Pero no es que va a venir don Fabio Gadea o Carlos Tunerman a decir que vos sos el candidato. ¿Qué corona tienen ellos para decir? ¿Ya? O sea, aquí no va a ser de dedo. Aquí estamos acostumbrados a eso. La misión de Provoto como organización es la obtención de cedulación y voto para todos los nicaragüenses que residen en el exterior y en el país. Elegir y ser electo. Tan nicaragüense es uno que reside en New York, New Orleans, San José, Panamá o España, como otro que vive en León, Managua, Chinandega o Bluefields. Melanie Monterrey expresa más descontentos contra candidatos que han demostrado menos liderazgo. Veamos. La sola candidatura de la señora Chamorro nos demuestra de manera descarnada que el sistema democrático de familia y clanes turnándose en el poder no se preocuparon, no se preocupan ni se preocuparán de construir un sistema de democracia con alternancia, con políticos que puedan ser juzgados por su acto, que puedan demostrarnos con su trabajo desde los niveles distritales, comunales, regiones y al nivel nacional su eficiencia y su servicio con el Estado, que somos todos. Estos señores nunca estarán de acuerdo con un sistema político de alternancia de poder, en meritocracia, en concurso público sujeto a la fiscalización de la ciudadanía. Sus sistemas de gobierno seguirán siendo el de los planes a puerta cerrada, sin planes de gobiernos públicos para su fiscalización. Su irrumpimiento en la política es siguiendo el olor del dinero y el poder para seguir manteniendo sus privilegios. La entrevista de Lucía Pineda, que más parecía una cita de la señora Chamorro con su pedicurista, esta falta de pregunta sobre las políticas que se deberán enfrentar el siguiente gobierno con la crisis más importante y dramática de la historia de Nicaragua. Provoto, promotor de una alianza electoral de nuevos partidos políticos o uno solo emergente con corte democrático y multicomprensivo, le contesta al C por L y a Kitty Monterrey a su llamada unidad de individuos que desde 2018 no se han podido entender. Veamos a continuación. Kitty, la unidad se formará de otra forma. No puede ser con tu persona ni C por L. Aún más, los que promuevan la idea de un candidato con un partido zancudo como C por L serán los responsables del fracaso de la oposición en las elecciones de noviembre. El 70% de nuestro pueblo no irá a votar por partidos opositores existentes. Lo sabemos todos, porque también entre todos los partidos zancudos no logran ni van a lograr captar más allá del 5% de los votos. Ahí están las encuestas recientes del Sid Gallup, Provoto y Diálogo Interamericano. ¿Por qué? En tu caso, porque C por L es el embrión nacido de un pacto que en el 2006 hizo Eduardo Montealegre al reconocer a Ortega como triunfador de las elecciones de ese año, sin haberse contado el 8% de los votos para no ir a la cárcel por los cenes y tener casilla política siempre, pero sin ganar una elección. Así obtuvo la casilla de ALN, PLI y C por L. Desde entonces, Ortega ostenta el poder, y ¿quién no aceptaría un trato como el que le propuso Montealegre a Ortega? En la residencia del último, la unidad de individuos no se pudo formar. Se tuvo 24 largos meses para hacerlo, y el pueblo no lo respaldó. Es una quimera, porque todos en Nicaragua quieren ser caciques y no indios. Con practicidad, nuestro pueblo iría a votar en las elecciones próximas, solo si se crea y se forma de inmediato una fuerza emergente democrática, no sandinista, que lo entusiasme con nuevos programas de gobierno, una ilusión democrática, pero partido multicomprensivo capaz de rebajar el bagaje ideológico para permitir grupos de interés y enfatizar menos en una determinada clase social. Es el partido el que debe reclutar y capacitar al candidato y no al revés. No será con la participación de partidos zancudos y candidatos de dedos, mucho menos el que representas, que se logrará una unidad y, más importante,
No es así que se reducirá la abstención electoral, que es y seguirá siendo el principal obstáculo para el triunfo opositor. Tienes mucho que aprender en este campo y acerca de democracia. Propuesta de reformas electorales de Provoto. 1. Un nuevo Consejo Supremo Electoral. 2. Eliminación del bipartidismo nocivo, mediante el cual el partido ganador de la anterior elección y el que quedó en segundo lugar nombran a las autoridades de dirección de las juntas receptoras de votos y consejos electorales de la siguiente elección. 3. Derecho al voto y la cedulación para todos los nicaragüenses en el exterior y en el país, elegir y ser electo, depuración del padrón electoral y liberación de todos los presos políticos. 4. Agilizar procesos y normas electorales para la formación de partidos políticos. 5. Ampliación de las disposiciones relacionadas a la formación de alianzas electorales de partidos para incluir en alianzas organizaciones políticas en formación. Provoto Nicaragua, junio 2020. El precio de la materia prima para producir el pan se ha incrementado entre un 20 y 25% a nivel regional, según la Cámara Nicaragüense del Pan. La compañía aérea Copa Airlines incorpora a partir de este mes de febrero un vuelo más, por lo que serían 2 vuelos por semana hacia Nicaragua. El Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra el gobierno de Nicaragua por violentar la soberanía e integridad territorial de este país europeo, al abrir un consulado honorario en la península de Crimea, un territorio que se encuentra en disputa con Rusia. Datos actualizados del avance del coronavirus en Centroamérica. El número de contagios en el mundo a la fecha es de 103.474.284 y los fallecidos ascienden a 2.240.183 personas hasta el momento. Qué linda, linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracias de Dios. Nicaragua. Para estar informado de lo que sucede en Nicaragua y el mundo, sintoniza desde Provoto en su transmisión en vivo 4 de la tarde o visita nuestras redes sociales en Facebook como Provoto Nicaragua, YouTube como Provoto Nicaragua, Twitter como Provoto Ni y en la web www.pro-voto.com. El presidente Joe Biden planea nominar como principal diplomático y asistente del secretario de Estado para el hemisferio oeste en asuntos de Latinoamérica y el Caribe a Brian Nichols, actual embajador de Zimbabue. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos volverá a su nivel previo a la pandemia a mediados de este año, más rápido que lo proyectado anteriormente, según previsiones actualizadas de la Oficina de Presupuesto del Congreso, publicadas este lunes. Provoto 2006 acercó la República de Nicaragua y el Estado de Luisiana con negociaciones de desarrollo económico. Participaron el licenciado José Venancio Berríos de Provoto y los 2 secretarios del ramo, Dr. Juan Sebastián Chamorro y C.D. Michael Olivier. El Congreso de Estados Unidos aprobó casi $4 billones en medidas de estímulos destinadas a ayudar a ciudadanos estadounidenses y las pequeñas empresas durante la pandemia, y los analistas dicen que el gasto ha ayudado a la economía a evitar una recesión aún peor.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan usar una mascarilla de tela con 2 o más capas y asegurarse de que cubra la nariz y la boca. Según la agencia, debe quedar bien ajustada para que no haya huecos a los lados del rostro. Es importante que las mascarillas de uso diario elaboradas solo con tela sean de un material tupido y que tengan al menos 2 capas, lo que crea una carrera de obstáculos que dificulta la penetración de las partículas que contiene el virus, dijo la doctora Mónica Gandhi, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco. El Salvador continúa reportando una reducción histórica en el número de homicidios, revela un informe de la organización Crimen a la Vista, que esta semana reportó que los asesinatos en el país se habían reducido casi un 45% en 2020 con respecto al año 2019. Estas muertes son atribuidas en su mayoría a las pandillas. Con el objetivo de ayudar a frenar la pandemia del COVID-19, Provoto está regalando miles de botellas de jabón líquido y miles de mascarillas a toda la población nicaragüense. Transportistas, usuarios de transporte colectivo, taxistas, maestros, trabajadores de la salud, iglesias, personas de la tercera edad, vendedores ambulantes, entre otras personas. Para solicitar la tuya solo debes llamarnos al 2299-9408 o bien al 8575-2479. Provoto nos recuerda ocuparnos primero de la pandemia y después, solo después, tocar temas políticos. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer que es importante el uso de mascarilla. Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. Antes de ponérsela, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice la mascarilla de un solo uso. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla, deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Así hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Se despide Fátima Laguna.